Oye, regresamos rapidito acá. Oye, vamos a hacer una pequeña entrevista a uno de las personas que está acá trabajando con nosotros y que nos ha dado la mano bien chévere en todo esto. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Héctor Girao a su servicio. Héctor Girado. Girao. Girado. Lo que queda de... Sí. Cuéntame, ¿de dónde vienes Héctor? Cuéntame. Mira, yo soy el director ejecutivo de Para el 18. Ok, pégate un poquito más el micrófono para que se escuche. Mira, a ver, ¿me escuchas bien ahí? Ahora te escuchas como locutor. María Contreras, me voy a llevar el micrófono después. Cuéntame, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo te viene? Mira, Para el 18, nosotros somos una organización sin fines de lucro Ok, que apoyamos a cualquier persona que está innovando, buscando emprender y buscando desarrollar y crear nuevas tecnologías desde Puerto Rico, pero hemos servido, yo creo que ya a todas partes del mundo, excepto China, Venezuela y Rusia, pero tal vez en un futuro. O sea que es una compañía que se dedica a impulsar, Correcto. ¿verdad? Y a tratar de ayudar a, ¿verdad?, todos estos emprendedores que desean hacer cualquier tipo de... Claro. Sí, aquí No en voy a Puerto decir Rico lo más invento, que hay pero son un ideas. invento puede ser un palo. Oye, te sorprendería. Aquí en Puerto Rico hay muchísimo talento, muchísima gente con muy buenas ideas. Y eso es prácticamente lo que nosotros llevamos buscando desde el 2015. Wow, eso ya lleva más de 10 años Correcto. haciendo esta gestión. Qué chévere. Miri, ¿cómo has visto todo este evento? ¿Qué te ha parecido? Está espectacular. Y lo gracioso de todo es que, pues, obviamente, gamer al fin. Ahí está, hay gamer, Y- con calma, hay gamer. No, lo viste. Y ayer de casualidad tuve la oportunidad de hablar con varios de los competidores que están Ah, aquí ok, hoy ok, en ok, un ok. pequeño mixer que se realizó antes del evento. Y el chiste era que yo me quedé en generación 3 de Pokémon. Wow, Ruby Sapphire, clásico, este hombre es clásico. Los duros. Sí, sí. Oye, recientemente, ¿verdad? Te lo comento, trajeron una de esos juegos que en un momento lanzaron que eran Pokémon Fire Red Green Leaf. Oh my God, sí. lo vi. Espérame, Leaf Green, yo siempre lo digo al revés. Pero el punto fue que recientemente los trajeron hace como semana y media. Y ha sido un palo, a la gente le gustó mucho volver a revivir esos clásicos. 100%, Guilty as charged. Ya compré el Leaf Green, así que. Ah, pues ahí está, ven, se puede, se puede. Mira, una cosa, este evento es algo particular, interesante, porque aquí viene gente de todas partes del mundo. Correcto. ¿Sabe? Aquí viene, esto es internacional totalmente. Y muchas veces estas personas son la primera vez que vienen a Puerto Rico. Eso es algo que he notado y, by the way, la gente está encantada con la isla. Sí. Qué Encantados, cool. encantados. Y, de nuevo, cuando llegué habían cerca de 354 personas registradas. Creo que ya ha ido aumentando más. No, el no, número. no. Nosotros llegamos, digo, si globalizamos un poco el total sobre prácticamente 600 ¿Verdad? overall, Como más o 600, menos. 600 y piquito. 600, sí, pero eso es un montón, esto está lleno. Muchísimo, muchísimo. Y la cantidad y calidad de competidores que hay aquí, envidiable. Me explicaron un poco más de cómo funcionaba bastante este tipo de Special Championship Claro. para acumular puntos. Y me sorprendió el saber Fíjate, que hay olvídate. competidores y de los más duros del LATAM International aquí. Sí, sí, sí. No, Incluyendo un boricua, lo que que tengo pasa es entendido que, lo que pasa es que muchas veces, darte un poquito de contexto Sí. adicional, este tipo de eventos, special events, son eventos que son igual en cuestión de valor, de puntuación, ayudan muchísimo a todos los que están intentando, ¿verdad?, hacer su calificación para lo que es el Worlds, pero obviamente quien gana el evento tiene la entrada. So, obviamente, Oh. pues es importante, se viene mucha gente, ¿verdad?, a este tipo de eventos, porque si lo logran coronar, pues salen bien. Bueno, pues eso cambia completamente el paradigma detrás de por qué compiten. Eso es así. Oye, y por último, dentro de todo lo que haces en Paralel, ¿qué es lo más que te ha gustado, mano? Cuéntame. Mano, el ver el talento boricua, que hay gente con muy buenas ideas y que muchas veces no se habla de lo que se desarrolla desde dentro de Puerto Rico. Y que, de nuevo, a través de la historia he visto, lamentablemente, que muchos se van para mainland, Estados Unidos, porque Sí, pues sí, hacen obviamente claro, le ofrecen claro, que a veces villas y castillas. bebido también piensan que no y no pueden hacerlo aquí, no hay 100%, break, 100%, no hay pero en ayuda. Puerto Rico hay muchísimo talento y bueno, o sea, entre ingenieros, diseñadores, programadores, científicos en las ciencias vivas, de todo un poco, aquí hay muy buen talento. Yo llevo ya, obviamente, ya Parallel lleva 10 años, pero yo llevo ya casi 16 años en el ámbito de STEM y Wow. nosotros no tenemos nada que envidiarle al resto del mundo. Para que vean, en Puerto Rico siempre he dicho, Puerto no Rico lo hace solamente hay talento en todo. 100%, 100%, y todo. aquí tenemos muy buena representación boricua, by Aquí the way. ven, sí, sí, no, esto ha sido algo, en verdad, yo que he estado ya desde mi cuarto año corriendo todo lo que tiene que ver con esta escena Espectacular, específica de mano. BG, en la parte de los streams y todo, ver la gama de diferentes jugadores que han venido a Puerto Rico y los de aquí también siguen representando la isla, metiendo manos y, 100%. ¿sabes? Está chévere. En verdad que yo estoy bien contento con el evento. Cuando Paul me dijo que esto iba a suceder, yo obviamente dije, I'm 100% down. Dime lo que necesitas que lo vamos a hacer pasar. Sí. Y se fue de 0 a 100. Mira, y pregunto, ¿se puede mencionar dónde te consiguen? ¿Cómo pueden Claro que buscarle sí. a la información? Zumba.
100%. Mira, para Paralel 18 per se pueden ir a www.paralel18.com. Ok. Así mismo nos puedes conseguir en Instagram, en LinkedIn, en X, Facebook, En donde todos sea. lados. Y a mí me pueden poner en Instagram Héctor Jirau, Jirau, y también me pueden conseguir. Yo siempre estoy a la orden y más. Si tienen ideas innovadoras o cositas gufias que quieran hacer, Sí, que me si dejan tienes saber. alguna idea que quieras emprender en algo, pues 100%, puedes comunicarte con nosotros nos Paralel para dedicamos que a metan financiar mano. este tipo de ideas, así que siempre estamos buscando cositas gufias para hacer. Ah, pues eso está bien chévere. Agradecido siempre también con Discover Puerto Rico. Voy turisteando, Puerto Rico Tourist Company. Oye, y DMK Esports por literalmente estar patrocinando también este evento y que nos han dado la Espectacular. mano, de verdad que sí. Apoyando lo local. Así que venimos rapidito. Vamos ahora a organizar los nuevos jugadores que van a jugar que van a jugar ahora en la ronda 3, a ver qué viene por ahí. Y a darle con todo. Gracias, un millón, papá. Gracias a ti. Let's go.